Visiones Argentinas. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia? Visiones Argentinas. Una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones Argentinas. visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones Argentinas. Mis libros, la poesía, el drama o la filosofía, un poco de todo ello. Pero también es cierto que cuando yo era muy joven, casi un niño, tenía 20 o 21 años, me recibí de abogado, y que en aquellos años duros puse esa formación, ese título, para la defensa de los derechos humanos. Y sigo, cada tanto saco el título o saco la formación o la posibilidad, y trabajo, creo que nunca dejé de hacerlo, en el campo de los derechos humanos. Y conversé con Alfredo y dice: bien, Vicente, entonces contá. Y voy a contar de dónde vengo y a qué fui a la Patagonia, porque siento que en un espacio dedicado a la militancia, diríamos, del cuerpo, en cuanto el cuerpo debe acompañar la palabra, y de alguna forma también del alma, o como se llame a esa cosa nuestra que es la que más sufre ante la injusticia y el dolor del otro, cuando somos capaces de sentirlo como propio. La asociación gremial que reúne a los maestros y profesores de la provincia de Río Negro me invitó ya a principios de año a recorrer la provincia capacitando a los maestros y profesores en la temática que yo generalmente abordo, que es la filosofía de los derechos humanos. Esta vez yo pedí que me ayudaran a ir a un lugar, que es la isla de Choel Choel. En la isla de Choel Choel hay un lugar especial donde nació, una estancia donde nació Rodolfo Walsh. Allí hay un gigantesco cartel que dice: esta es la tierra donde nació Rodolfo Walsh. Y yo pedí ir ahí. Se juntaron aproximadamente 150 docentes y profesores, que para el lugar es una cantidad gigantesca. Perdón. Para tener como un respaldo, porque yo no tengo el respaldo social o político de pertenecer a alguna institución de gran prestigio, ni tengo ese aval económico, y de tantos años y de tantas bombas que a uno le han puesto, y algunos tiros y otras cosas, uno sabe que cuando se va a meter en la cueva del lobo es bueno tener alguna protección, salvo que uno crea que es un héroe o un ángel, cosa que por desgracia yo no soy. Y como diría el tango, y los años tampoco acompañan. Pero fui. Y ahí me encontré con una situación en parte conocida y en parte atrozmente desconocida, que es el hecho que ya va para 1 año y medio que está secuestrado y desaparecido, y con todos los índices de haber sido asesinado,
un peón golondrina que pertenece a la comunidad guaraní de Salta, de nombre Daniel Solano, que se atrevió a denunciar el gigantesco negocio de llevar compañeros de los pueblos originarios, que en general traen del norte del país, llevarlo al Valle Medio de la Patagonia, ahí en la provincia de Río Negro, y en condiciones monstruosas hacerlos trabajar en la recolección de fruta y en el empaque, es decir, poner la fruta en los cajones, pagándoles realmente una miseria. Y como en los viejos tiempos de la explotación de principios del siglo XX, y aunque cueste creerlo, la mayor parte se la pagan con un bono, y a la vez tienen que ir a un supermercado de Choel que les recoge los bonos y que le vende la mercadería a un precio que es casi como una burla al sentido común, por no usar palabras más fuertes que las dejaremos en el creyendo dramático hacia el final, pues empezamos con hijo de puta, que nos queda hasta luego. El tema es que Daniel Solano, guaraní de Salta, traído con un montón de otros compañeros guaraníes a la isla de Choel para trabajar allí, trajo consigo otra desgracia para él, desgracia entre comillas y sin comillas. Él había estudiado, él había hecho la primaria y la secundaria, es decir, que cargaba sobre sí el dolor de la pobreza, pero además cargaba la conciencia de la pobreza, porque el dolor es un paso y la conciencia de la cosa es un segundo paso. Y él llega allá y se da cuenta de varias cosas. Primero, que lo que le habían prometido pagar no se lo pagan. Segundo, que esas mínimas, pero mínimas condiciones de vivienda, de alimentación y de higiene que le habían prometido tampoco se cumplen. Tercero, que le pagaban la mitad con esos vales que en el supermercado no valían nada. Y hay algo más, que él pensaba que trabajaba para la empresa Expofruit, que es una, por lo que averigüé, es una empresa de capitales belgas, aunque a la vez la empresa ahora está ya radicada en Luxemburgo, es decir, siempre las mismas maniobras de las grandes empresas, y que además, aunque está prohibido por ley, terciarizaba el trabajo con otra empresa del lugar que se llama Agrofruit. Y esta agro está conformada por capitales de la región y con el apoyo de autoridades de la región y con el absoluto apoyo de la policía y el juzgado de paz local. Todo bien mezcladito. En concreto, el Expofruit paga, por ejemplo, 1.000 pesos, se los da al que está a cargo de la tercerización, a Agrofruit, y Agrofruit, en lugar de pagar los 1.000 pesos que le da esta miseria que le da Expofruit, a la vez hacen una segunda estafa y le pagan a la gente nada más que 600 pesos. Pero le hacen firmar por los 1.000 que hipotéticamente, no, realmente, perdón por confundirme, Expofruit le paga a la empresa que hace luego la tercerización. Es decir, explotación sobre explotación, en el viejo y siempre válido lenguaje, denigración sobre denigración o plusvalía cargada sobre una segunda marca de plusvalía. Todo eso lo vio Daniel Solano al segundo mes, cuando ve que lo que le están pagando es directamente nada. Pero insisto, cargaba sobre sí la culpa de la cultura.
de la cultura en el sentido de que podía organizar su discurso, podía organizar su reclamo y, peor todavía, podía contribuir a otros compañeros de él, de la comunidad guaraní, que todavía estaban en una indefensión mayor, para ayudarlos a tomar conciencia no solo del dolor de la explotación, sino también de la responsabilidad en ese dolor de la explotación que estaban sufriendo. La consecuencia, aún en tiempos constitucionales, era de esperar, porque son 1000 las personas contratadas, no son 50 o 100, son 1000, es decir, que todos los meses lo que entra en juego son millones y millones de pesos que se reparten entre todas las autoridades, algunas para mirar para otro lado cuando vienen esos buses absolutamente destruidos. Se llama la empresa trucha el Tucumanito, que va de Tucumán a Salta. En Salta convocan a los más pobres, entre los pobres, la comunidad guaraní y algunos tobas también, los reúnen en una cancha de fútbol y, como en las peores épocas de la humanidad, los van mirando para ver quién está más fuerte, quién está más débil, eligen a los más fuertes, los suben al Tucumanito, que es una empresa trucha, pero que aún así puede venir desde Salta hasta la Patagonia, pasar por todos los controles policiales, sin que a nadie se le ocurra pensar en las condiciones de peligrosidad absoluta con que estas empresas llevan esos buses rotos y que van poniendo sello en cada frontera provincial y municipal por la que pasan, donde la complicidad se amplía, la plata se comunica y se reparte, y la muerte se va acercando a un destino que es prácticamente inexorable, cantado, anunciado. Más todavía, insisto, porque aún en los pueblos guaraníes, donde la opresión sobre la opresión y sobre la opresión y sobre la opresión ha hecho que la conciencia muchas veces se escape como un perro asustado. Esa es la realidad. Daniel Solano está desaparecido, pero también es cierto que el destino es complejo, y resulta que un abogado petrolero, pero que vive en Tartagal y que conoce a la gente de los pueblos originarios, un abogado de buen pasar, que, como él me ha dicho, no, yo como usted maestro no tengo nada que ver, yo nada de derechos humanos, yo me dediqué toda la vida a ser abogado ligado a las empresas, y por eso visto como visto, y por eso tengo la casa que tengo en Salta. Dice, y no me pregunte entonces qué pasó. Es que la gente de la comunidad, a los que conozco de muchos años porque me llevo bien con ellos, se acercaron y me pidieron humildemente si podía hacer algo. Y como vinieron una vez y otra vez y me comprometí, y como intento ser un hombre de palabra, aunque sea abogado de una empresa, me tomé el avión y fui. ¿Y qué me encontré allá? Me encontré que casi que se burlaban de mí, porque yo era un abogado salteño, que no soy tampoco muy blanco ni clarito como suelen ser aquí en el valle, y me sentí que ya me estaban despreciando. Es decir, era por los otros, pero también empecé a sentir el desprecio. Y me fui a vivir a un hotel, y un día de estos paso, porque había empezado a investigar las cosas, y pasan unos delante mío y me escupen. Y empiezan a pasar cartas diciendo que ha llegado desde el norte un abogado rico con ganas de destruir la honorabilidad del pueblo.
Y para colmo, entonces, ante esa situación, yo vuelvo a Salta y hablo con la familia de Daniel Solano y le digo lo que mis investigaciones me empiezan a anunciar: está secuestrado y seguramente lo han asesinado, y seguramente a partir de esas primeras investigaciones es la policía. Y entonces el padre y la tía me piden que les preste plata, que haga lo que yo puedo, porque ellos también es gente muy humilde, que quieren ir y van y no tienen dónde instalarse. Y resuelven entonces, en el medio de la única plaza de Choel, levantar a la vieja usanza de los pueblos originarios, con maderas, con una tela, una especie de casita humildísima, más humilde aún que las de la Villa 31 en Retiro, que para la comunidad de Choel ya le empieza a sonar como insulto. Y para colmo de los colmos, este hombre le pide a un maestro que pasa, que lastimado, dice: ¿qué puedo ayudar? Dice: mire, yo no escribo bien, pero si usted puede escribir, acá tengo un gran cartón, podría poner: no me voy de aquí hasta que me den el cuerpo de mi hijo. Eso solo. Seguramente no leyó las tragedias griegas, pero es una tragedia, no griega, argentina, y desgraciadamente en tiempos que podemos decir, por lo menos académicamente, son de un orden constitucional. Aristóteles, hacete cargo. Esa es la realidad. El hombre, las tías, durmiendo ahí en una plaza pública, un cartel que es terrible porque no insulta: me voy de acá con el cuerpo de mi hijo, nada más. Ni siquiera se atreve a pedir justicia, porque hablé con él y dice: no, esas son cosas difíciles, pido lo mínimo, me quiero enterrar a mi hijo en donde él nació. No, yo no creo en la justicia, soy guaraní. ¿Cómo un guaraní va a pedir justicia? Quiero el cuerpo, nada más. Pero es lo único que no le puede dar, es el cuerpo. Ese es el tema de fondo. Pero este hombre, el abogado, insiste. Otro joven abogado de Bahía Blanca se entera del caso. También le van bien las cosas. No es un abogado de derechos humanos, es un abogado común que gana plata con los pleitos y hace bien en su profesión, en el capitalismo. Pero algo le toca también el corazón al enterarse de la historia, porque no está tan lejos Bahía Blanca de la isla de Choel. Y él también dice: bueno, con la profesión me ha ido bien, este caso me conmueve, también voy a ir. Pero este abogado tampoco es un desconocido, porque para bien o para mal, su padre, un viejo político radical, ha sido intendente. Entonces es como que este abogado de Salta, que es un abogado conocido, que no es de derechos humanos, este otro abogado, hijo de un intendente radical, que no es abogado de derechos humanos, pero los dos conmovidos, porque todo ser se puede conmover ante la desgracia del otro, empezaron a destapar la olla. Y el tema de que fue la policía es ya casi inexorable, tan inexorable que por sospechas ya hay 10 policías presos. Y 31, es decir, toda la policía está puesta bajo investigación interna. O sea, ¿por qué? Y porque esto se empezó a destapar cada vez más, y se mostró que junto con los trabajadores golondrinas también llevaban como complemento, entre comillas, en el Tucumanito, a las muchachas para la prostitución. Cargaban todo.
chicas para la prostitución, sacadas de sus casas, también a veces con la promesa de que iban a trabajar, y el trabajo era ser las prostitutas de los trabajadores, o bien llevarlas a toda la organización que el Chuele cuesta creer está lleno de prostíbulos, regenteados por personas con el apoyo del juez del lugar, de la policía del lugar y a la vista de todo el gobierno provincial y estimo nacional, en la medida de que deben saber las cosas de este calibre, porque con todo respeto lo digo, la señora presidenta hace poco afirmó que en esta época democrática no hay desaparecidos, y tiene el derecho a decir lo que ella cree, y nosotros tenemos el derecho a decir que no creemos lo que ella cree, entre otras cosas porque somos gente viejamente obstinada y vamos a los lugares y nos comprometemos humildemente con la realidad y vemos las cosas. Y las cosas que vemos es que en la medida que se empezó a mover y destapar la olla, en estos 2 últimos meses han aparecido 4 cadáveres. 4 cadáveres que, como en la peor etapa de la época de la dictadura militar, tienen serruchados los brazos y las piernas y quemados totalmente al límite de que no se saben quiénes son. Pero se ha ido juntando cabos y parece que son todos trabajadores, golondrinas, casi todos, insisto, de los pueblos originarios, algunos también de Paraguay, porque parecería que hay un compañero paraguayo, porque allá empiezan a animarse a hablar, que lo trajeron para trabajar allí, otro compañero boliviano, y pareciera que el otro es también de Tartagal. Es decir, van apareciendo cuerpos, porque le llegan chimentos al abogado de dónde podría haber, y cuando van a abrir no está el buscado, pero aparece otro. Y esto sucede en este país. Y a partir de aquí yo tendría derecho a preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Que esto se está naturalizado? Pues sí, porque si ya 4 cuerpos desaparecidos y aparecidos 3 ahora como cadáver, quemados y mutilados, no nos dice nada, y no aparecen los grandes medios, y no aparece como denuncia pública, no digo en los medios más cercanos al gobierno, pero tampoco en los medios que hostigan al gobierno. Puedo tener derecho a sospechar que entre los dueños del poder político y los dueños históricos del poder de todo poder, finalmente están de acuerdo en que hay que mantener la historia de esta reproducción material de la existencia como canallitas entre canallas, y que aquí entonces la cosa sigue, porque destapar la olla compromete a una parte del gobierno y a otra parte que no son gobierno, y a diarios de un lado y diarios del otro, y televisiones y organismos de derechos humanos. Y soy duro y dolorosamente duro, que recuerdan a mis compañeros y no se dan cuenta que honrar a Rodolfo Walsh, ahí en la tierra donde él nació, no es hacerle un monumento a Rodolfo Walsh, ni nombrar Rodolfo Walsh a cuantos premios se les ocurra dar, porque nos están tomando el pelo a los amigos de Rodolfo, porque donde nació y está el cartel de que él nació, aparece como si fuera Pasto, cadáver de desaparecidos. Esa es la historia. Quizás no es buena para contar, pero ¿por qué no contarla acá, si es el espacio donde trabaja mi amigo Alfredo Grande? Bueno, algo siempre se hace.
yo por lo menos aproveché, entre comillas, no sé cómo decirlo, mi nombre que más o menos es público, ya recorrí las radios en la región, tenía que dar una clase en la facultad del Comahue, la di, y en lugar de dar clase conté esto que estoy contando acá, tenía que dar clase en la universidad, por favor hay dos universidades, la de Río Negro, y en lugar de dar la clase conté esto, y bueno, y ayer, hoy anoche, bajé del avión y lo consulté con mi amigo y lo cuento otra vez acá, y lo seguiré contando, e imagino que ustedes lo contarán, y que algo pasará, y a lo mejor este hombre grandote y guaraní con un árbol se puede ir a su casa a enterrar a su hijo. Muchas gracias.